Muy buenas tardes, mi nombre es Angie Manrique y el día de hoy vamos a hablar sobre la epistemología de Mario Bunge del capítulo 1 y capítulo 2 con mi compañero Diego Contreras y mi compañera Evelyn Parra. Bueno, ¿qué es la epistemología? La epistemología es una de las ramas de la filosofía. Estudia como tal el conocimiento científico. Pues en el siglo pasado, perdón, no había revistas ni libros especializados en la epistemología. Pero pues ahora hoy en día hay demasiados como los que se muestran en la pantalla. Además de ello, cabe recalcar que la epistemología se ha vuelto muy importante, ya que hay universidades, hay institutos especializados en la epistemología. Bueno, pues cabe recalcar que durante el periodo clásico de la epistemología, eh, en el siglo medio, se creía que la epistemología solamente era genesiología. Como tal, el conocimiento, como tal, sí, el conocimiento. Pero pues la gnoseología quiere decir, o pues se trata también de una rama de filosofía. Además de ello, pues la gnoseología se trata de naturalismo, estudia el origen y estudia los límites de conocimiento. Como a mitad de siglo, más o menos también, hubo unos pensadores importantes. Cabe recalcar que estos pensadores no eran pues como tal epistemólogos, sino era más que todo investigadores, investigaban pues todo el asunto de la epistemología como tal. Em, bueno, en 1927 se creó algo llamado Fundación Winners-Kreis. Esta fundación creó el Círculo de Weina. Este círculo fue, eh, pues este círculo cambió prácticamente la filosofía como tal, porque crearon algo llamado Brendas Russells, que pues los empiristas también se esforzaban muchísimo, muchísimo para tener una filosofía, pues, no sé, exacta. Y además de ello, se enfocaban mucho en el empirismo. Y pues no salía del empirismo, solamente se quedaban así. Un ejemplo del empirismo es que nosotros, pues como tal, sabemos que el fuego quema, ¿no? Entonces, si nosotros sabemos que el fuego quema, pues vamos a tener más cuidado. ¿Y por qué sabemos eso? Por la experiencia. Porque en algún momento debimos habernos quemado, así fuéramos pequeños o fuéramos grandes. Entonces, cuando estamos, no sé, fritando, haciendo algo, tenemos cuidado porque sabemos que el fuego quema. Eso era lo que hacía el círculo de Veina. Cogían pues como tal la experiencia y ahí creaban su filosofía. Entonces pues es eso como tal. Ludwig Wittgenstein, él creó o influyó mucho en el círculo de Veina. ¿Por qué? Porque pues los empiristas lógicos le interesaban mucho la filosofía artificial. Un ejemplo de la filosofía artificial es la probabilidad. Pues un señor que se llama Reichenbach propuso que la proposición y la probabilidad estuvieran juntas. ¿Qué es la proposición? Que todo es verdadero, ¿sí? Entonces él decía como que no, quiero que las dos sean juntas para que sean todo verdadero. Pero pues, según pues como, no sé cómo se dice, como la lógica de ellos, fue que salieron sí, como una lógica de P, entonces Q, menos P o Q, ¿cierto? Como se muestra en la pantalla. Entonces, pues dijeron que era improbable, ya que pues, eh, como Q es verdadero, se infiende a P, se infiere, perdón, a P.
porque como P es negativo, entonces eso pasa, no se puede haber una probabilidad totalmente verdadera o totalmente falsa. Renacimiento epistemológico. Una filosofía de la ciencia no merece el apoyo de la sociedad si no constituye un enriquecimiento de la filosofía ni es útil en la ciencia. Bueno, en la epistemología hay métodos y teorías de la ciencia y no solo teorías fantasma. La epistemología propone soluciones en teorías intangibles e investigaciones científicas. Siempre hay una búsqueda de la verdad a nuevos enfoques premisorios. Bueno, ra- ramas de la epistemología. Hay 7 ramas en la cual hay lógica de la ciencia, que es la estructura lógica de las teorías, la semántica de la ciencia, que es la interpretación de la verdad o la verdad de la ciencia. Teoría del conocimiento es la ciencia, tipos de conocimiento, o sea, ya sea lo técnico, moral o lo filosófico. La cuarta, ontología de la ciencia, que es el análisis sistema y el sistema de los resultados. 5. Axiología de la ciencia, como su nombre lo indica, es la axiología, los valores de la ciencia. 6. Ética de la ciencia, investigación de las normas morales de la teoría o la ciencia. Séptimo, estética de la ciencia, que son los valores estéticos de la ciencia. La epistemología regional son los problemas que caracteriza la epistemología. Entonces, hay 9 problemas, por decirlo así, que la filosofía, la lógica, matemática, física, química, biológica, psicológica, las ciencias sociales, la tecnológica y las teorías de sistemas. Eh, la primera, la lógica, proposiciones de existencia de la física, matemáticas, la realidad o la matemática en general, física, teorías de relativistas, ya sea metros o los relojes, o sea, las mediciones en general. Química, las leyes propias. Biología, existen más ciencias por técnicas y enfoques. Psicología, que es por medio de la mente. Ciencias sociales, sociedad. Tecnológica, tecnología y avance. Y la teoría de sistemas, con esto basta entender todo lo anterior, o sea, digamos que siempre hay un sistema en tema de cualquier ciencia. Entonces, digamos, esto, la nueva epistemología, entonces, siempre hay una validez del conocimiento de ayudar a otras ramas para obtener siempre la verdad. Bueno, en el segundo capítulo, ¿qué es y a qué se puede aplicar el método científico de la epistemología? Entonces, todo conviene en exámenes a la naturaleza, que siempre habrá problemas y diferentes formas de resolverlo. Lo podemos ver hoy en el tema del COVID, porque no, o sea, digamos, eh, hubieron países que empezaron a ver cómo se podía llegar a una vacuna. Entonces, siempre hay muchas formas de resolverlo. O sea, digamos que las empresas que hoy en día tienen la vacuna, pues no todas llegaron a un mismo punto, pero no todas utilizaron el mismo método. Un método es un procedimiento regular y explícito para lograr algo. Todas las teorías se han tomado más abundantes para el ser humano y más exigentes. Y ahorita todo se vuelve infinito a la hora de medir cada aspecto del ser humano. O sea, ya sea psicológico, ya sea racional, todo, o sea, todo se ha vuelto más infinito. Contrastabilidad empírica y teórica. Las teorías siempre van a ser complicadas y es difícil refutarlas o cambiarlas en su amplio estudio desde un origen. O sea, nosotros ahorita no podemos cambiar digamos, el método
de cómo se creó el hombre. O sea, hay dos teorías, pero siempre llegan a un mismo punto. En conclusión, el método científico es contrastable y compatible, y lo incompatible son métodos no científicos. Esto demuestra que quienes diseñan e implementan nuevas políticas, ciencias y métodos siempre deben saber epistemología. Hola, voy a continuar hablando sobre el segundo capítulo, que es y a qué puede aplicarse el método científico. Esto hablando sobre los subcapítulos del 3 al 7. Como número 3 está la formulación actualizada del método científico, que nos dice que toda investigación propone resolver un problema en donde el investigador debe tener una idea clara de este problema y así resolverlo o darle solución. Si es así, debe probarse. Para la formulación actualizada de este método científico deben seguirse las siguientes etapas. En primer lugar, el descubrimiento del problema. En segundo, el planteo preciso del problema, esto por medio de datos, la búsqueda de conocimientos, la tentativa de una solución, la invención de nuevas ideas como número 5 por medio de nuestras hipótesis, la obtención de una solución como número 6, el 7 la investigación de consecuencias de esta solución, ya sean exactas o aproximadas, y 8 puesta a prueba de la solución, y número 9 la corrección de las hipótesis y procedimientos en la obtención de esta solución. Así que la mejor forma de plantear y dar resuelto un problema es por medio del método científico y siguiendo estas etapas. Para el número 4, como subcapítulo decimos que es la aplicación del método científico en las ciencias sociales, que nos dice que los primeros en emplear el método científico fueron los economistas, tales como Marx y Wallace. Ellos diseñaron un modelo de método científico preciso, pero no tan excelente. Así que los economistas que vinieron después lo mejoraron basándose en este. En este siglo se sumaron sociólogos, psicólogos, antropólogos y otros. Entonces se ha creado una conciencia más clara, porque se había especulado sobre la investigación empírica. Además, el que esté interesado en averiguar sobre las ciencias sociales debe entrar en la literatura de la materia y así aplicar ejemplos y el método científico. Para su capítulo número 5, el autor nos da un ejemplo acerca de la sociología y de la ideología. Entonces nos da a considerar la siguiente premisa. La mayoría de los votos de izquierda son de obreros, la mayoría de votos de derecha son de burgueses, la mayoría de votos de centro son de pequeños burgueses. Esto nos deja pensando cómo aplicar el método científico en este tipo de problemas. Así que lo que él sugiere en primer lugar es hacer preguntas como de cómo se caracterizan estas clases sociales mencionadas en la hipótesis o cómo es la participación en la toma de decisiones de estos pequeños grupos. Así que también se asignan números y letras aplicando el método lógico de la matemática. Entonces también se hace la pregunta de si es este el caso y se cree que sus creencias políticas en una sociedad democrática recurriría a las convicciones políticas. Así que el problema puede ser difícil pero soluble. Él tiene en cuenta los datos de la siguiente hipótesis por medio de censos, registros, tablas y por medio de conjunto de datos empíricos como el plano cartesiano con X y Y. Y si esto sí es improbable, no se da por terminada la investigación. Para el número 6, que hablamos de la universalidad del método científico, decimos que este método no se aplica solamente en la sociología, politología social y economía, sino también en la historia. Entonces, estas teorías de los conocimientos también pueden ser biológicos y geográficos. Desde luego no se puede experimentar con todo, por ejemplo con la filosofía, porque la filosofía se basa en teorías. Así que para que esta pueda ser científica, esta debe ser formulada en un lenguaje matemático, así como el que se presenta a continuación por medio de una tabla. Entonces, por lo que la filosofía es general y a veces puede ser de ciencia, hasta se le da por nombre epistemología. Ok, y por último, hablar sobre el subcapítulo número 7, las conclusiones.
Es importante destacar que esta estrategia o método de la ciencia se desarrolló y sigue expandiéndose. Es muy importante en la ciencia, la filosofía y la epistemología. Es la manera de hacer buena ciencia, natural o social, pura o aplicada, formal o fáctica. Es la manera de proceder que se caracteriza en la ciencia y se le da por nombre método científico. Y aunque sea engañoso el término por creer que es una receta exhaustiva, la verdad es que no lo es. Muchas gracias, eso sería todo.